Estamos con Marcelo Lagos, entiendo ya, conectado a través del Zoom. Hola Marcelo, mucho gusto, tanto tiempo que no nos veíamos, geógrafo, académico, especialista en procesos naturales extremos y su interacción con asentamientos humanos. ¿Cómo estás Marcelo? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muy buenos días, Ale, Hassan, Bernardita. Aquí, siempre acompañando en lo posible, atento. Así que los escucho. Oye, Marcelo, a propósito de lo que estamos conversando, se dice que Chile es uno de los países que ha tenido todos estos procesos naturales que nos han pillado, ¿no es cierto? Parece sin mucha preparación, como estos vientos que botaron, árboles, cables, etcétera, y tienen a mucha gente aún sin suministro eléctrico, que Chile es como uno de los países que está más afectado por el cambio climático. ¿Es tan cierto eso? Mm, no. O sea, somos un país susceptible, eso quiere decir vulnerable. Pero eso no quiere decir que seamos el más afectado, porque evidentemente nuestros niveles de precariedad, si los ponemos en comparación a Claro. escala global, son diferenciados. Ciertamente no somos la sociedad ni el país más precario del planeta y evidentemente que hay otras sociedades que lo están pasando lejos más mal que Chile. Por lo tanto, no somos el más afectado, pero sí cumplimos con gran parte de los indicadores de vulnerabilidad. Somos susceptibles, somos más frágiles, digámoslo así. Porque acá pueden pasar más cosas. Perfecto. Es simple. O sea, ¿me vas a decir que tampoco tenemos la mejor bandera del mundo en el concurso de banderas que se hizo? ¿Eso me estás diciendo, Marcelo Lagos? Sorry, no, me perdí el concurso. No lo sabía. Que vamos a conversar entonces con Marcelo porque somos un país bastante susceptible a muchas cosas y estos últimos días se conoció un estudio que habrían hecho en Japón que indicaría que vendría un terremoto en ese país y que ese podría tener además consecuencias para Chile. Incluso Senapred lanzó una alerta en que contaban que había sucedido esto, pero que decían que estuviéramos preparados, pero que tuviéramos tranquilidad también, porque si hay un terremoto en Japón se demoraría alrededor de 20 horas en llegar algún tsunami a nuestras costas. ¿Existe esto? Yo me perdí. ¿En qué momento ahora sí podemos decir que vienen terremotos? ¿Se puede decir aquello? Sí, ¿se pueden predecir los terremotos, Marcelo? Noto incredulidad en la cara de Marcelo Lagos. Eh, no, no se pueden predecir. Ya. Nadie en Japón ha hablado de predicción. No Solamente es los medios de pre- comunicación. Mira, qué Lo importante. que ha hecho la JMA, que es la Agencia Meteorológica del Japón, responsable y encargada de los sistemas de alerta temprana ante procesos naturales peligrosos para la isla, sus islas, mejor dicho, sean tifones, sean volcanes, sean terremotos, tsunamis, etcétera, han emitido una alerta sencillamente. Una alerta es una luz amarilla, es un watch, es una probabilidad, es una posibilidad, y porque evidentemente el segmento o la zona de Nankai, que se llama, que es la parte desde Tokio hacia el sur, es una zona que hace mucho tiempo está esperando un gran terremoto, tiene un pasado de grandes eventos y también eventos gigantes, y la ciencia, particularmente las geociencias, han puesto su foco hace mucho tiempo en ese segmento, y particularmente después de lo que pasó el 2011, más al norte de Tokio, ¿cierto?, en la costa de Tohoku, hoy día claramente la ciencia está en deuda. Tengan en cuenta de que el 2011 todo el conocimiento científico, todo lo instrumental, todo el paradigma hegemónico pensaba que comprendía con propiedad lo que estaba pasando con el tema sísmico y con la preparación y con las alertas. Y, sin embargo, ese 11 de marzo del 2011, el evento ocurrió donde nadie lo esperaba, donde los libros no lo decían, donde los datos no lo decían, y no porque no lo dijeran, sino porque en rigor los datos eran mal interpretados, las formas de entender la física, de cómo se acumula la energía, estaban mal interpretados, habían una serie de errores. Esos errores hoy día han cambiado. Hay aprendizaje, ¿cierto? Ya ha pasado más de una década de este evento, y particularmente Japón lo que está haciendo hoy día es que está rescatando las lecciones aprendidas de la falta de comprensión de un terremoto gigante en Japón, y hoy día toda información es bienvenida. Se conecta en parte con ello lo que está pasando hoy día en la zona de Tankai. Hoy día hay una mayor probabilidad de que ocurra un evento, aunque independiente de ello, hace rato que hay una alta probabilidad en esta zona, al sur de Tokio. ¿Y eso por qué, Marcelo? ¿Por qué existe esa alta probabilidad?
¿Qué pasa? Que Nankai es una trinchera, es una zona de subducción, como la que tenemos en Chile, ¿cierto? Una ¿Ya? placa oceánica que se mete bajo otra, ¿cierto? Acá es Nazca bajo Sudamérica, allá es la placa pacífica bajo la placa norteamericana. Y ese segmento que de Tokio hacia el sur ha tenido distintos terremotos en el tiempo. Ha tenido terremotos grandes, o sea, sobre 8, y terremotos gigantes, sobre 9, que rompen, Chuta. rompen distintos segmentos, como parches. Y en el tiempo rompen 2, rompen 3, rompe uno y siempre se va moviendo. El tema es de que tiene un pasado de eventos gigantes y todo lo que es dato instrumental, el trabajo científico basado en evidencias revela de que hay suficiente energía acumulada como para que ocurra un evento muy grande, pero paralelamente, perdón, es que el dato histórico y el dato paleosísmico, o sea, antes de la historia, mediante geología, ha revelado que han ocurrido eventos muy, pero muy grandes, con tsunamis muy, muy grandes, Chuta. y por lo tanto hace tiempo lo están esperando. Entonces, tanto así que antes del 2011, el foco de Japón estaba justamente en esta zona de Nankai. Antes del 2011 no estaban muy atentos ni esperando que ocurriera algo al norte de Tokio, sino que estaban esperando al sur de Tokio y el evento ocurrió al norte de Tokio y por tanto cambió el paradigma y se dieron cuenta de que habían cosas que estaban interpretando mal, habían focos, puntos de vista y particularmente lo que ocurrió el 2011 entre todos los aprendizajes, uno de ellos es que 2 días antes del terremoto gigante magnitud 9.1 del 11 de marzo del 2011, ocurrió un evento sobre 7, un 7.2, justamente en el lugar donde ocurrió después, 2 días después, el gigante. En su minuto, cuando ocurrió ese evento, nadie lo miró con atención, pero lo que estaba pasando es que estaba dando señales, era actividad precursora, y en ese minuto el sistema de alerta temprana que lo coordina la JMA, Japan Meteorological Agency, no le puso atención. Sin embargo, hoy día ellos tienen un protocolo, y como saben que Nankai, que es una zona que está cargada, que está, entre comillas, caliente, digámoslo así, el protocolo dice que si ocurre un evento sobre 7 en el segmento de Nankai, van a activar una alerta amarilla, una voz de alerta que te invita a tomar medidas, a revisar tus protocolos, a revisar tus conductas de autocuidado. El tren bala, por ejemplo, en Japón va a bajar su velocidad, los sistemas redundantes de energía se van a revisar, etcétera. O sea, téngase presente, porque eso podría haber marcado la diferencia de forma sustantiva si el 2011 le hubieran puesto mayor atención a ese evento precursor. Ahora, puede ser que no pase nada. Claro. Claro. Puede ser que y no quede en nada, y eso lo dice la JMA. Y por lo tanto, acá lo que hay que destacar, más allá del trabajo científico, más allá de los datos, más allá de los números, más allá de la geociencia y el trabajo avanzado en sísmica y en tsunamis que tiene Japón, es el tema que logran tener la fuerza para emitir un aviso que puede terminar en nada. Y eso te revela, ciertamente les revela aspectos culturales construidos en Japón que nosotros en países como los nuestros estamos años luz, porque acá si la autoridad algún día dice que podría venir un terremoto mañana en la zona central de Chile y no ocurre nada, te aseguro que probablemente la gente va a cuestionar, va a dudar de la palabra de la ciencia o del instituto encargado o la institución encargada de la emergencia, va a poner en duda y se va a transformar en el cuento del lobo típico en este país donde no tenemos memoria en estos temas y donde los aprendizajes, ciertamente bien saben ustedes que son relativos. Allá en Japón, más allá del conocimiento científico, que es el mismo que tenemos en Chile, pero ellos evidentemente tienen más recursos para ciencia, etcétera, es que ellos están avanzadísimos. Y por lo tanto lo que está pasando hoy día es un hito, es un capítulo de libro, o sea, nunca en la historia de la humanidad, por lo menos en lo que va de los 4.500 millones de años de este planeta, un país había emitido con propiedad una luz amarilla, independiente, que no termine en nada. En este minuto, si ustedes miran, acabo de entrar hace unos minutos a la página web de la Agencia Meteorológica del Japón y la alerta se mantiene. Ellos Así es. dicen que siguen monitoreando, ellos dicen de que no han notado ni observado ningún cambio sustantivo en las placas, en la energía acumulada, y por lo tanto invitan a la gente a estar atenta. Pero la alerta se mantiene. ¿Hassan? A ver, un comentario y una pregunta. Definitivamente no estamos en el peor de los casos. Nos gusta esa actitud autoflagelante que no hay nadie peor que nosotros. Evidentemente, no sé, las Islas Maldivas que literalmente con la subida del mar están a punto de desaparecer. Hay varias islas así chiquititas que son en general destinos turísticos, ¿no? Que benefician tanto de la transformación con el aumento en transporte aéreo, que literalmente están desapareciendo producto del cambio climático. Chile no está tan mal, hay resiliencia en los sistemas. Yo leí ayer, ¿no?, un terremoto de 4,4 en Los Ángeles y todos los edificios
moviéndose porque hay un problema también del código de construcción en zonas sísmicos. En Chile está con cierto nivel de resiliencia, pero ha sido difícil justamente lo que describe Marcelo de una cultura de prevenir. Pero es un problema probabilístico. Ocurre cuando uno dice, ya, va a haber un aumento en eventos climáticos extremos, en general. Pero es súper difícil identificar que un evento específico es producto del cambio climático. Y es difícil explicar esa relación en general específico, ¿no? Que al final cuando uno está con una moneda y uno está haciendo, ¿cuál es la probabilidad que la moneda sale cara o cruz? 50%. Pero si ha salido 20 de cara, igual la probabilidad del próximo es 50%, 50%. Pero que va a llegar eventualmente el otro, es así. Entonces la pregunta es que estamos viendo esa cuestión probabilística de parte de las autoridades japonesas, implica para Chile que en algún momento se va a dar, ¿no? Absolutamente. O sea, ha ocurrido en el pasado, ha ocurrido el 2011 y seguirá ocurriendo por millones de años más. Tal como Chile envía tsunamis asesinos a Japón, Japón nos va a enviar algún día un gran tsunami sin ningún problema. Y por lo tanto hay que entender de que son procesos inevitables, como tu muerte y la mía. Me gusta. Me gusta también. Aquí me parece muy interesante lo que están planteando, porque Marcelo incluso decía esto como de Pedrito y el lobo, ¿no? Como de que la gente, que en general tenemos muy mala memoria. Y Senapred decidió hacer la alerta de todas formas. Dijo, y yo escuché la declaración, fue bastante clara, era como, no se trata de alarmar y para que ustedes salgan con pánico a la calle, ¡ah! Se viene un tsunami, sino que haga su maleta, ¿no es cierto? Deje una mochila lista, por si acaso, y vamos a tener tiempo. Habría 20 horas entre que ya haya un terremoto y acá se produzca algún tsunami. ¿A ti te parece bien que se haya hecho de todas formas esa alerta y se haya tomado en serio lo que dice la agencia japonesa? Sí, o sea, la verdad es que, Ale, independiente de que debemos tener nuestra soberanía en manejo y las cosas tienen que ser sur-sur y ciertamente y basta de esta mirada colonial que dependemos de lo que digan acá o allá, evidentemente Japón inventó el concepto tsunami. Y por lo tanto, y el concepto maremoto, si bien es lo mismo en español, apareció mucho, pero mucho más tarde. Por lo tanto, claramente, si Japón habla en estos temas, estamos hablando de que está hablando la madre. O sea, la madre el tema te está diciendo y por lo tanto, lo mínimo que puede hacer un pueblo como Chile en estas materias es escuchar a la sensei, al sensei, y repetir. Ten en cuenta que, como analogía, recuerden que cuando fue la erupción submarina en Tonga el 2022, esas cosas rarísimas que pasan en un planeta llamado Tierra, se perturba la columna de agua bajo el océano en Tonga, se generan ondas de tsunami y a los pocos minutos el sistema mundial de alerta de tsunamis del Pacífico, con sede en Hawái, le dice a todos los países del mundo del Pacífico, no tengo idea qué hacer. No tenemos un sistema capaz de medir o entender qué pasa cuando hay erupciones volcánicas submarinas y si se genera o no un tsunami, qué altura va a tener y los tiempos de arribo. Invitamos a que cada país decida qué hacer. Y en el caso de Chile, la historia es más sabrosa todavía, pero en el caso de Chile fuimos uno de los países que activamos una evacuación preventiva de toda la zona costera ese enero de 2022. Perú no lo hizo, porque dijo, es muy lejos, esto está en Oceanía, ¿qué iba a pasar en las costas del Mar del Grau? ¿Ah? Sin embargo, en Perú murieron 2 mujeres. Wow. 2 mujeres murieron producto del tsunami en Tonga, que llegó a las costas de todo, llegó a toda la costa del Pacífico y la onda de choque se registró en los barómetros de todo el mundo. Independiente de ello, claramente Chile debe estar alineado con Japón porque tenemos esta relación recíproca que decía al principio. Chile manda tsunamis a Japón, en 1960 el tsunami chileno cobró la vida de 144 japoneses, Wow. y el 2011 Japón también nos mandó un tsunami que fue menor en esa oportunidad, pero no siempre va a ser así. Yo medí más de 5 metros en Dichato de ese tsunami, medí cerca de 4 metros en Puerto Viejo, en la costa de Atacama, para el 2011, cuando ese tsunami llegó a Chile. En la práctica, nadie puede descartar de que en algún minuto ocurra un gran evento, y cuando ocurra, sí o sí, de forma inevitable, se va a perturbar la columna de agua y un tsunami se va a propagar por todo el Pacífico. Y como estamos face to face, cara a cara con los amigos y las amigas de Japón, ese tsunami va a golpear nuestras costas. Ahora, evidentemente el mensaje a la autoridad se concentra en la emergencia.
¿Qué pasa si llega una onda peligrosa e inunda la zona costera? Y lo que dice el Estado es, tenemos tiempo para escapar. 20 horas parece para cualquiera razonable, ¿cierto? Puedes tomarte un Nescafé, puedes hacer tu cardio, tus pesas, tu yoga matinal, y luego sencillamente quizás salir a correr, pasear al perro, e incluso después llegar a la zona segura. Pero evidentemente esa es una parte de la ecuación. La Claro. ecuación es más compleja. La ecuación no es solamente la emergencia. Una cosa es sacar a la gente, pero otra cosa es que si llega un evento muy grande, evidentemente que las costas se van a inundar. Y ustedes bien saben que Chile tiene muchas cosas expuestas en zonas bajas costeras. Estamos llenos de parvularios jungis, postas, bomberos, carabineros, CESFAM, ni hablar de vivienda social o uso residencial, porque de alguna forma somos un país que históricamente ha puesto todas sus fichas en gestionar y manejar emergencias, en eso nos peinamos. Pero otra cosa es ir al problema de fondo. Ya el problema de fondo evidentemente es evitar construir exposición, evitar aumentar la exposición de lo crítico en la población. Y es cosa de ir al Congreso de la República, que está construido en zona de inundación por tsunami en Valparaíso, o la Teletón que tienen al frente, como un simple ejemplo de que somos una sociedad que independiente, que permanentemente este tipo de fenómenos nos ha golpeado, no hemos logrado ir al problema de fondo. Sí a la cosmética, que es necesaria, ¿cierto? Yo en la mañana me eché mi cremita, me lavé los dientes, me eché desodorante, pero evidentemente el problema de fondo es mi dieta, cómo me alimento, si hago ejercicio, cómo duermo, si disfruto de la vida en la medida de lo posible, ¿cierto? Ahí tenemos tareas pendientes todavía. Muy, muy interesante como lo planteas, Marcelo. No lo había pensado desde ese punto de vista. Claro, vamos a poder... y ahí viene otra pregunta entonces, porque claro, hacer ese manejo de emergencias, como que en el momento nos puede servir para salvar vidas, como dices tú, como pasó esa diferencia entre Chile y Perú, por ejemplo, en ese momento. Pero es distinto la prevención. ¿Y ahí hay una diferencia muy grande entre Japón y Chile? Ah, absolutamente. O sea, bueno, también hay que pensar que, a ver, años luz, pues, o sea, Japón invierte billones de yenes. Pueden hacer el cambio después, pero billones de yenes en prevención, tanto en medidas de mitigación estructural como en no estructural. Cuando hablo de lo estructural, hablo de muros, de sistemas sofisticados de alerta temprana, de bosques de mitigación, de rellenos, de una serie de compuertas hidráulicas para contener, para evitar que, en este caso, un tsunami, por ejemplo, sea muy peligroso. También en el no estructural, en normativa, en educación, desde pre-básica y de forma transversal, toda la comunidad en Japón está empoderada de estas materias. En Chile es muy distinto, ¿cierto? En Chile, con suerte, tuviste la oportunidad, quizás tuvieron ustedes, ya no existe, pero antiguamente se llamaba Operación Daisy, Sí. ciertamente, y teníamos una breve ventana de capear clases y vivir la experiencia de algo que podía ser peligroso, pero siempre en un entendimiento difuso. Mucha gente en este país todavía tiene miedo cuando hay grandes terremotos y es legítimo. Mucha gente en este país todavía cree que se pueden predecir los terremotos. O sea, en la práctica somos un país muy sísmico, sino uno de los más sísmicos del mundo, junto a Japón, junto a Indonesia, pero tenemos una deuda en enseñanza, en educación y en un razonamiento crítico desde las comunidades sobre estos temas que revela que no es lo mismo. La verdad es que Japón nos lleva ventaja. Ahora, independiente de ello, después del 2010 en Chile claramente hubo un punto de inflexión. Sí. Y Chile con atención ha mirado la realidad de países que han logrado fortalecer resiliencia en estas materias. Y tal como mencionaban aquí, en temas sísmicos y en temas de estándares de diseño y construcción somos un país resiliente. Ciertamente nuestra gobernanza sísmica en Chile funciona. Ustedes no tienen miedo que se vaya a caer el edificio donde hoy día están trabajando si hay un terremoto hoy día. Se van a quedar ahí, van a esperar que pase y después van a salir para afuera. Pero si ustedes estuvieran en Guayaquil o estuvieran, no sé, en Turquía, les aseguro que si hay un terremoto, van a petar cachete inmediatamente, van a salir corriendo a ese edificio porque es altamente probable que colapse todo. Claro, Aquí en Chile, como Haití. y esto no viene Claro. del modelo neoliberal, esto viene de mucho antes. Recuerden de que el diseño sismo resistente, la normativa, el rayado de cancha viene de 1928. Sí. Esto Wow. parte con el terremoto de Talca en Putú, luego viene el terremoto de Chillán en el 39, luego viene el terremoto del 60, estamos hablando antes del ladrillo, antes de todo este rayado de cancha que ustedes mencionan permanentemente y que es necesario visibilizar de estas cosas que no benefician a la comunidad y a la sociedad en general. Pero en el tema sísmico es la única excepción que podemos hacer en este país de que la cosa funciona y que los terremotos en Chile no matan gente y que nos cuida. O sea, tenemos normas en Chile que cuidan a la gente, ¿cierto? Existe.
Bien, por lo menos una. Y independiente de ello, y creemos en los profesionales, y creemos en su ética, y creemos en la fiscalización, y no hay corrupción. Y, o sea, en la práctica es el ejemplo que podemos sentirnos orgullosos en este país, porque ciertamente yo te invito a que te encuentres un terremoto en otra parte del mundo, probablemente tus conductas van a ser muy distintas. Absolutamente, ahí súper de acuerdo. De hecho, yo creo que uno como que se siente orgulloso cuando eso pasa. Voy a leerle algunos comentarios a Marcelo. Carmen Vega dice, me encanta Marcelo Lagos, se aprende tanto con él y qué buen tema y qué miedo que venga algo fuerte. Guillermo Brandt dice, la historia de la Tierra es una historia en la que el cambio climático ha sido permanente. Camila Janisevsky, yo reconozco, dice, que a lo más tengo una velita por ahí. Felipe Oyanguren dice, toda nuestra soberbia, nuestro egoísmo y materialismo y varias preocupaciones e intereses se someten de inmediato cuando la Tierra se manifiesta. Somos grandes, seres pequeños al final. Francisco Álvarez dice, muy pedagógico Marcelo Lagos, explica con analogías simples. Veroíla dice, tiene toda la razón Marcelo. Gloria Galvez dice, no olvidar en la mochila de emergencia un cambio de ropa interior. Por No es malo. favor, por favor. María Genoveva Yel dice, lo peor es que nadie invierte en prevención porque lo ven como una pérdida. Claro. Nancy Riquelme dice, de hecho, a nivel educacional escolar no hay nada realmente preventivo y de convivencia dentro de un país sísmico. Estamos en deuda. ¿Deberíamos hacer algo similar a lo que hacíamos de la Operación Daisy? ¿Se debería hacer más seguido? ¿Se siguen haciendo algunas cosas a veces en lugares que tienen riesgo de tsunami en la costa? Yo no sé si en Santiago se hacen... no recuerdo, por ejemplo, la última vez que a mi hija le hicieron algo similar a la Operación Daisy, digamos. ¿Se hace, Marcelo? Como sociedad reactiva, tienen que mancharse los chitecos, los Calvin Klein, para que hayan conductas generalmente asociadas a ello. Ahora, en zonas costeras, más que Operación Daisy, hoy día hay sistemas integrales para protocolos de evacuación que de forma recurrente las comunas costeras los practican. Y también hay veedores, y hay evaluación de los tiempos de arribo a la zona segura. Claramente el formato y la metodología para aplicar ese tipo de actividades ha sido cada vez más frecuente y maduro y profesional. Porque evidentemente se necesita que las comunidades se empoderen de la experiencia, que no pase lo que pasó para los incendios en Quilpué este verano, donde a muchas personas les llegó el aviso de evacuación y no evacuaron porque no comprendían el mensaje o era muy críptico, nunca les había llegado un mensaje a su teléfono, o tienen miedo de que le pase algo a su propiedad, que le roben, etcétera. Entonces, evidentemente, para empoderarte, para tener conductas de autocuidado, tienes que participar de esas acciones como los simulacros, por muy fome que sean para algunos, pero evidentemente es necesario. Esa es una conducta cívica, al rigor. Bueno, acá en zonas interiores como Santiago, esto se hace más difuso porque nadie tiene pesadillas en Santiago de Chile por la falla de San Ramón. No es que despiertes toda meada en la noche o transpirada porque hoy, chuta, la falla de San Ramón se va a activar. Pero evidentemente eso pasa porque culturalmente, socialmente, tenemos una comprensión del riesgo que depende de nuestra experiencia. Si nunca te ha pasado un portonazo, probablemente lo miras distante. Si nunca has vivido una erupción volcánica, si nunca has visto la finitud, el fin de la vida cerca tuyo. Evidentemente, nuestra percepción del riesgo está condicionada por nuestra experiencia y evidentemente cuando los eventos son poco recurrentes, atenuamos el escenario. Nos caímos en esa típica ilusión de invulnerabilidad, que otros son los más expuestos, que yo no, a mí no me va a pasar eso, etcétera. Y por lo tanto se hace más difuso. Yo diría que si solamente nos concentramos en el tema zonas costeras y el riesgo de tsunamis, por ejemplo, claramente Chile es un país que ha aprendido de forma sustantiva, pero particularmente en el eje de gestión de emergencia, en la leche derramada. O sea, limpiar la leche derramada y que quede la mesa limpiecita, somos expertas. Pero en evitar que la leche se derrame, ahí estamos a mil. O sea, el hotel, acá podemos poner mil temas, pero claramente el hotel Punta Piqueros, orilla de playa, sí, pues o es construido y permitido y con todas las normas y con todo lo que tú quieras, o la Teletón inundada para el tsunami del 2015, el 16 de septiembre en Coquimbo, y nadie lo vio venir, nadie lo entendió, que estaba muy cerca del mar. ¿Cómo saco a personas en situación de discapacidad a zona segura? O sea, en la práctica, un Chaitén que fue borrado por la erupción del 2008 y que hoy día están todos allí, no porque quieran, sino porque hay mil cosas que tenemos que aprender y ellos necesitan un tema de reparación psicosocial sustantivo. O sea, en la práctica somos secos para la emergencia, en gestión de desastres, pero en gestión del riesgo, en la gestión de evitar que la leche se derrame, en la gestión de evitar que el arroz se queme, porque a muchos se le quema el arroz en este país, tenemos problemas. Porque generalmente cuando se quema el arroz, que es un desastre culinario, le echamos la culpa ¿a quién?
a la maldita olla en este país. Le echamos la culpa al agua caliente, le echamos la culpa al gas, pero nunca asumimos que el arroz se quema porque alguien desatendió la cocción. Claro. Ese es un desastre. Cuando hay un desastre en Chile, alguien no hizo la pega. Alguien desatendió el proceso, alguien no planificó el territorio de forma adecuada, hay problemas de descuido de ecosistemas frágiles, hay problemas de desigualdad, hay problemas de pobreza, hay un acumulado de factores de fondos que explican por qué se materializan los desastres. Y lamentablemente el foco sigue siempre estando en la emergencia, porque evidentemente políticamente, porque es urgente, porque evidentemente los niveles de exposición son altísimos, pero particularmente es porque es mucho más fácil el Ejecutivo preocuparse de un problema en el instante que ir al problema de fondo que es estructural. Bien saben ustedes que de la noche a la mañana no vamos a cambiar la pobreza ni la desigualdad, pero claramente ahí es donde hay que atacar. Exacto, y nadie quiere poner el acento donde tiene que estar. Yo estaba ese 16 de septiembre del año 2015 en Coquimbo. Y estaba justo... Me imagino que te estabas tomando un terremoto. Claro, por supuesto, no solo eso. Yo no. Pero además estaba sola con mi hija en el departamento de unos amigos que estaba justo en la orilla, pero en la orilla, o sea, casi sobre la playa, como explica Marcelo. Un palafito. En la herradura. ¿A estaba. qué hora fue? Fue muy tarde. No, fue a las 5 de la tarde, sí, era como en la tarde. Y la cosa es que ya los extranjeros, porque es un edificio que se arrienda a muchos extranjeros, estaban asustadísimos, como bien explica Marcelo, yo me incluyo porque yo estaba muerta de miedo, y después como que empieza a sonar la alarma, cuen, 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 ya. Y yo le explico a la gente ahí en el estacionamiento, tenemos que subir, pero yo no les digo que mejor no lo hagan en auto, porque ya había taco Obvio. afuera. Era como, vamos caminando. Les dije por dónde irse, más o menos. Pero yo me acuerdo que había mucha gente que no le daba importancia al tsunami. Y después ese tsunami se llevó un montón de cosas. Pero claro, y uno ve como una cosita, como un agua que va subiendo, y como bien dice Marcelo, claro, son poquitos metros, a veces uno ve que es poquito, pero la fuerza que tiene esa agua no es esa ola, el tsunami no es esa ola que uno ve que va a caer sobre ti, ¿cachai? Eso se ve en las marejadas generalmente y es distinto. Pero es como que el agua como que va subiendo y parece que no llegara tan allá y de repente tú estás mirando para el lado y la cuestión te va cubriendo. Es que es realmente impactante cómo son los tsunamis. Yo me acuerdo que esa vez lo pude ver muy bien y me llamó la atención lo poco preparadas que estaban las personas en Coquimbo, La Serena, para recibir eso. Me acordé mucho de ese momento, Marcelo, con tu comentario. Y acá, bueno, nuestro público también está recordando millones de historias. Yo creo que todos tenemos una historia para el 2010, de hecho, de cómo lo vivimos. Y a pesar de la pesadilla que vivimos, es loco que volvamos a no estar preparados. Y ojo también nos pasa que nos confiamos porque estamos tan acostumbrados a tener terremotos que yo lo he escuchado 1000 veces como, no, si en menos de 7 yo no me levanto de la cama, o sea, yo no voy a salir a ponerme en situación de protección o qué sé yo. No, o sea, aquí estamos acostumbrados, yo con menos de 7 Chile, no se cae. Yo con menos de 7 no me levanto de la cama, po. Entonces eso también, estamos muy a la segura y de repente, claro, lo podéis sentir menos de 7, pero agarra vuelo y llegamos al 8.8. Entonces aquí yo también siento que nos sentimos un poco superhéroes porque no nos genera el miedo que le genera a los extranjeros, por ejemplo, que están en Chile. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados. Nosotros todos hemos vivido con terremotos, temblores bastante frecuentes. Entonces también hay una cosa como de, no, aquí si no queda la super cagada no pasa nada. Y es como también jugamos a la segura, siento yo. Muy interesante conversación. Sé que Sí. Marcelo se tiene que Quedé ir. con la fascinación de, hecho, las metáforas culinarias. Cándida A mí me Rodríguez gusta dice, comer arroz quemado. excelente invitado, sus análisis concienzudos, sugerente, reflexivo, profundo, práctico. Marcelo, un último mensaje para nuestro público antes de despedirte. Sí, bueno, no faltará la oportunidad que pueda acompañarlos con más tiempo. Debo dictar docencia ahora, clase. Y segundo, es de que independiente, porque evidentemente lo que bien mencionaban ustedes respecto a las conductas que tenemos quienes habitamos este país por tiempo prolongado y nuestra respuesta ante la sismicidad, es que evidentemente nuestra respuesta está condicionada por nuestra experiencia y los eventos muy, muy grandes no ocurren todos los días. Exacto. Hoy día estamos en un momento de paz, independiente de la sismicidad normal, digámoslo así, pero evidentemente, como bien se explicaba, esos umbrales pueden cambiar. Por lo tanto, siempre hay que estar pensando en la posibilidad de que ocurran eventos importantes, y eso no hay que descartarlo, y lamentablemente la memoria y las lecciones aprendidas en nuestra sociedad no son algo de los cuales nos podamos sentir orgullosos, y debería ser todo lo contrario. Tal como hemos logrado construir
una sociedad y un país con una gobernanza sísmica robusta, resiliente, eso deberíamos hacer para todos los otros procesos peligrosos de la naturaleza o socionaturales o tecnológicos. Deberíamos ser resilientes para los vientos, deberíamos ser resilientes para la lluvia, deberíamos ser resilientes para la inundación de río, para las ondas de calor, para todo lo que viene para quedarse. Aprendamos de la experiencia de lo sísmico en este país y esa experiencia repliquémosla y compartámosla con todo el mundo, pero particularmente abordemos todos los temas huérfanos que tenemos en nuestra sociedad que claramente necesitan la misma prioridad. Abrazo para todas y todos, que tengan buena semana. Gracias. Muchas gracias, Muchas Marcelo gracias, Lagos. Marcelo. Como siempre, un agrado tremendo invitado en La Voz de los que Sobran. Uno de los grandes temas de nuestra democracia ha sido la ausencia de pluralismo y de diversidad en los medios de comunicación. Cuando uno ve muchos medios y periodistas, oiga, que agachan la cabeza, es penoso. Ustedes tienen una audiencia que no es la audiencia tradicional, que yo siento que necesita saber el Chile que tenemos. Que existan medios, espacios como La Voz de los que Sobran, No de los que sobran, la voz de los que dicen la verdad y que luchan por la justicia. no solo es importante, sino efectivamente contribuye a fortalecer nuestra democracia. Y sigan siendo los periodistas que son valientes, corajudos, no teniéndole miedo a enfrentarse a los poderosos. Aporta y hazte parte de la comunidad con este link que está en la descripción. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.